Tradicionalmente se ha entendido que hay dos canales fundamentales de transmisión de impacto sobre la estabilidad financiera a través de la auditoría. Por un lado, obviamente, la auditoría contribuye o trata de contribuir a unos estados financieros fiables. En la medida en que eso se consiga, contribuirá a mercados más eficientes, a una mayor transparencia en los mercados que ejerzan una función disciplinaria, y esto contribuye de alguna manera, de una manera importante, a la estabilidad financiera. Por otro lado, desde un punto de vista más técnico, la auditoría se basa en buena medida sobre todo en grandes corporaciones, la auditoría de grandes corporaciones, de corporaciones complejas, se basa en un análisis de los controles internos. Indirectamente esto también facilita o contribuye a la estabilidad financiera, dado que en la medida en que las compañías promuevan o se promueva a través de la auditoría unos controles más eficaces, la gestión de riesgos también mejorará e indirectamente esto contribuirá a la estabilidad financiera. Sin embargo, hay un tercer canal que es importante no olvidar y que es más directo, y es el canal aplicable sobre todo a las entidades de relevancia sistémica, bancos y aseguradoras con relevancia sistémica, con repercusión sistémica. Estas son entidades muy apalancadas y con un desfase de vencimientos. La sobrevaloración de los activos de estas entidades, o en el caso de las aseguradoras, la infravaloración de los pasivos por contrato de seguros, puede contribuir, puede dar pie a crecimientos desmesurados de los balances de estas entidades que después den pie a contracciones procíclicas, y la auditoría puede contribuir a evitarlo mediante una verificación rigurosa del valor que se atribuye a los activos o pasivos de estas entidades sistémicas. Bueno, aquí hay que diferenciar entre los reguladores que específicamente supervisan la actividad de las auditoras y, en general, la comunidad regulatoria, los reguladores prudenciales, bancos centrales o no, pero bueno, supervisores, tanto de bancos como de aseguradoras. Los reguladores específicos de la industria auditora son relativamente recientes. Solo en 2010 IOSCO incorporó entre sus principios básicos un principio relacionado con la necesidad de que existiese para contribuir a unos mercados de capitales más íntegros y más transparentes, un regulador específico de la auditoría, de la actividad de la auditoría. Como digo, estos auditores son relativamente recientes. La cooperación internacional en materia de regulación de la auditoría es también relativamente reciente, y son supervisores que se basan mucho en un control del proceso, de cómo se aplican las normas de auditoría, de cómo las auditoras aplican las normas. Se fijan más en el proceso que en el resultado final. Esto lo que quiere decir es que hay un papel muy importante de coordinación entre estos reguladores y los reguladores prudenciales, porque los reguladores u organismos internacionales regulatorios como el Comité de Basilea, IAIS o el Consejo de Estabilidad Financiera, el Financial Stability Board, tratamos de coordinar los aspectos relacionados con el control de la auditoría para tener también en cuenta estas cuestiones a las que antes aludía, precisamente, posibles repercusiones sistémicas de una labor inadecuada de los auditores, o posibles impactos sobre la actividad de los mercados financieros de la caída de una de las grandes redes mundiales de auditoría. Desde luego, sin duda. Bueno, la IFRS 9 es más conocida, ya ha entrado en vigor el 1 de enero de 2018. Fue una norma que solicitó específicamente el G20 como una de las reformas necesarias tras la crisis financiera global.
Lo que se solicitó fundamentalmente por parte de la comunidad internacional fue una norma que permitiese reconocer antes la pérdida crediticia por parte de los bancos, fundamentalmente. Ha habido dudas sobre cómo alcanzar ese objetivo, pero básicamente ese objetivo se ha conseguido. Cuestión distinta es cómo se aplique o cómo se pueda aplicar la norma por parte de las entidades que tienen que aplicarla, por parte de los bancos. Pero, desde luego, la norma en sí misma, si nos fijamos en la norma es positiva para la estabilidad financiera porque permite un reconocimiento más temprano de las pérdidas y más acompasado con el ritmo con el que se acumulan los riesgos en los balances de las entidades. Ya digo, cuestión distinta es cómo se aplica. La efectividad de la información financiera no solo depende de la calidad de la norma contable, sino que depende también, y de manera muy importante, de cómo la aplican, de cómo aplican esa norma a las entidades. En cuanto a la IFRS 17, que es la norma que trata de reconocer contablemente el impacto de los contratos de seguro y más concretamente y muy específicamente los pasivos por contrato de seguro, bueno, el Financial Stability Board, desde el Financial Stability Board fuimos muy insistentes en la necesidad de completar una norma que llevó mucho tiempo finalizar. Y cuando el IASB la publicó finalmente en 2017, al poco tiempo emitimos un comunicado dando la bienvenida a la norma y sobre todo dando la bienvenida a sus positivos efectos para la estabilidad financiera. De manera distinta a la IFRS 9, con sus peculiaridades, pero es una norma que también evita la acumulación de posiciones financieras insostenibles por parte de las entidades aseguradoras, que impide la compensación de pérdidas por contratos onerosos con beneficios de actividades rentables y, por lo tanto, en cierto modo evita el subsidio de actividades poco rentables de las aseguradoras y a través de esto y a través de una mejor selección de los riesgos por parte de las aseguradoras creemos, y creo que es algo indudable, que es una contribución importante para la estabilidad financiera. Bueno, esto es muy difícil decirlo, lógicamente. Es difícil afirmar que estas normas pudieran haber evitado la crisis. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que toda normativa, ya sea normativa contable o normativa prudencial, para tener una mayor efectividad debe introducir incentivos adecuados. Yo soy de los que piensan que la norma anterior, en concreto, si nos fijamos en la norma para el reconocimiento de la pérdida crediticia, la NIC 39, la IAS 39, que existía anteriormente, yo creo que era una norma adecuada. Creo que el problema fue más de una aplicación inadecuada de la norma. En ese sentido, creo que tanto la IFRS 9 como la IFRS 17 introducen incentivos adecuados. Ya digo, cuestión distinta es cómo se aplique la norma. Desde luego, si la norma se aplica como se aplicaba la IAS 39, en esos años a los que aludías, Francisco, 2007, 2006, los bancos no utilizaban la posibilidad de diferir las pérdidas como una manera de construir colchones que les permitiesen lidiar con un cambio de ciclo. Lo que hacían es diferir pérdidas para seguir repartiendo dividendos, para seguir repartiendo bonus a sus gestores, ¿no?, a sus administradores. Obviamente no en todos los casos, pero esto fue una cuestión muy relevante que contribuyó de algún modo a la crisis.